Buen día, mi nombre es Gilbert Camilo Vega Charro, soy estudiante de la Corporación Universitaria de Huila, Corwil. A continuación vamos a ver un video sobre la resolución 2310 del 86, la resolución 11961 del 89, el decreto 2829 del 96 y el decreto 616 del 2006. A continuación vamos a ver la resolución 2310 del 86. Nos dice esta resolución que cada producto derivado de la leche debe, en cuanto a la exportación, importación, el transporte como tal, debe cumplir los requerimientos exigidos en este decreto en sí. Los derivados lácteos son aquellos productos elaborados a base de leche. A continuación vamos a hablar sobre el producto higienizado. Son aquellos que se someten a un proceso físico como es la pasteurización, la ultrapasteurización, con el fin de eliminar los posibles riesgos para la salud del consumidor. La leche fermentada la encontramos del yogur, del kumis, de la leche fermentada larga vida. A continuación vamos a hablar del yogur. El yogur es un producto obtenido a partir de leche higienizada, coagulada por la acción de lactobacilos bulgáricos, los cuales deben ser viables para el producto final como tal. Y después encontramos las clases del yogur. Según su contenido de grasa láctea, hay entero, semidescremado y descremado. Según si se adiciona o no azúcar, encontramos con dulce o sin dulce. A continuación, las características del yogur. Encontramos las características físico-químicas y las microbiológicas, y son las siguientes, como podemos observar. El kumis. Las clases. Según su contenido de grasa láctea, encontramos el entero, semidescremado y el descremado, según se adicione o no azúcar, con dulce o sin dulce como tal. A continuación encontramos las características del kumis, como podemos observar las características físico-químicas y las características microbiológicas. La leche fermentada larga vida. Luego encontramos las características. Encontramos las características físico-químicas y las características microbiológicas, como podemos observar. Ingredientes y aditivos de la leche fermentada. En los ingredientes encontramos la leche entera, leche condensada, la crema de leche, proteínas de leche, fruta o concentrado de frutas, cereales extruidos, mermelada de frutas, entre otros. En los aditivos encontramos los colorantes. Los colorantes naturales se permite una adición con una cantidad mínima como tal, y los colorantes artificiales en una cantidad máxima de 30 miligramos y son autorizados por el Ministerio de Salud. En los saborizantes, como los naturales y artificiales, se permite una adición de una cantidad mínima y son autorizados por el Ministerio de Salud. Condiciones de la leche fermentada. Esta debe evitar grasas diferentes a la grasa láctea. Para su sabor, se debe tener en cuenta las esencias naturales en una cantidad mínima. Y para llevar a cabo los residuos de plaguicidas, se deben tener en cuenta las normas nacionales o internacionales como tal. La leche saborizada. Encontramos clases como la entera, semidescremada y descremada. Características de la leche saborizada. Encontramos la físico-química y la característica microbiológica. Cada una está dividida en la pasteurizada y ultrapasteurizada, como lo podemos observar. En la ultrapasteurizada, en las características microbiológicas, encontramos que se deben incubar en sus bases originales 2 muestras a 32 grados centígrados y 2 muestras a 55 grados centígrados durante 10 días. Al cabo no se deben presentar crecimiento microbiano como tal. Ingredientes y aditivos de la leche saborizada. Como ingrediente encontramos la leche en polvo, la leche condensada, la crema de leche, mantequilla, entre otros. Aditivos encontramos el ácido acético, ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido fumárico, entre otros, en los cuales deben ser agregados en una cantidad mínima en sí. En los colorantes naturales deben ser
una cantidad mínima, en los colorantes artificiales una cantidad máxima, y ambos son autorizados por el Ministerio de Salud. En el estabilizante encontramos carbonato de calcio, potasio y sodio, citrato de calcio, potasio y sodio, entre otros, en las cuales deben estar solos en una mezcla en una cantidad próxima de 10 gramos sí. Y los emulsionantes encontramos en la carcamoximetilcelulosa de sodio, carragenina, comaguar, en una solos o en una mezcla en una cantidad máxima de 5 gramos en sí. Los saborizantes son saborizantes naturales y artificiales que son en una cantidad mínima en sí y son autorizados por el Ministerio de Salud. Mantequilla, clase, mantequilla y mantequilla del suero. La mantequilla está solamente elaborada con crema de leche fresca y la mantequilla de suero está solamente elaborada con grasa de suero en sí. Características de la mantequilla. Encontramos las características físico-químicas y microbiológicas. Contienen unos exámenes de rutina y exámenes especiales, como podemos observar. Condiciones de la mantequilla. La mantequilla no higienizada sirve solamente como ingrediente de preparados alimenticios y esta debe estar o evitar grasas diferentes a la grasa láctea, y para sus residuos de plaguicidas se deben llevar a cabo las normas nacionales o internacionales como tal. Queso. Clases. Según sus características del proceso encontramos el fresco, que es el producto que después de su fabricación se puede consumir normal, o sea, listo para consumir. El semi-madurado, que después de su fabricación tiene que durar o mantenerse durante un tiempo mínimo de 10 días en condiciones ambientales. El madurado es el producto que después de su fabricación, condiciones ambientales, tiene que permanecer un tiempo determinado. Ejemplo, si se elabora a partir de leche higienizada, está en un tiempo menor a 20 días, y si se elabora a partir de leche cruda no puede estar un tiempo menor a 30 días en sí. Madurado por modos. Es el producto higienizado que después de su fabricación se mantiene un tiempo mínimo de 10 días en condiciones ambientales en sí. Según la humedad encontramos el blando, semiblando, semiduro y duro. Ingredientes y aditivos del queso. Ingredientes encontramos la leche en polvo, crema de leche, mantequilla, cultivos lácticos específicos, hongos específicos, cuajo, suero, entre otros. En aditivos encontramos los colorantes naturales en una cantidad máxima de 600 miligramos, y en los concentrados encontramos el nitrato de potasio, ácido ascórbico, ácido propílico, y en estabilizantes encontramos el cloruro de calcio, que debe tener una cantidad máxima de 200 miligramos de leche. Suero. Encontramos las clases de suero, encontramos el líquido y en polvo. El líquido es el producto en sí residual en la elaboración del queso o de la mantequilla en sí, y en polvo es el producto obtenido por deshidratación del suero líquido. Y en las características del suero encontramos las físico-químicas, como podemos observar, y las microbiológicas, que están los exámenes de rutina y los exámenes especiales, como lo podemos observar. Arequipe. Características. Las físico-químicas, como la podemos observar, y las características microbiológicas, que están divididas en exámenes de rutina y exámenes especiales, como lo podemos observar. Ingredientes y aditivos. En los ingredientes encontramos la leche condensada, leche en polvo, suero en polvo, crema de leche, azúcar de fruta o concentrados de frutas, entre otros. En los aditivos encontramos bicarbonato de sodio, que nos permite una cantidad máxima de 5 gramos de leche. Y en los conservantes encontramos el ácido benzoico y sus sales de calcio, potasio y sodio, y ácido sórbico y sus sales de calcio, potasio y sodio, que cuando se emplea en una mezcla de ellos, su suma no deberá exceder de 1250 miligramos en sí. Manjar blanco. Características físico-químicas, como las podemos observar, y características microbiológicas, que se vienen en exámenes de rutina y exámenes especiales, como lo podemos observar. Ingredientes y aditivos del manjar blanco. En ingredientes encontramos la leche, leche condensada, leche en polvo, suero en leche en polvo, crema de leche, fruta, concentrado de fruta, entre otros. En aditivos el bicarbonato de sodio, que se le permite una cantidad máxima de 5 gramos de leche, y en conservante el ácido benzoico y sus sales de calcio, potasio y sodio, y ácido sórbico y sus sales de calcio, potasio y sodio, que cuando se emplea una mezcla de ellos, su suma no deberá acceder a 1250 miligramos. Leche condensada azucarada.
Según su grasa o su contenido lácteo se clasifica leche condensada azucarada, semidescremada. Como podemos observar sus características físico-químicas y luego las características microbiológicas que se dividen en exámenes de rutina y exámenes especiales, como lo podemos observar. Ingredientes aditivos de la leche condensada. Ingredientes: leche en polvo, leche, crema de leche, azúcar, fruta o concentrado de frutas, entre otros. En aditivos están los colorantes naturales, que en una cantidad mínima, y los artificiales, que en una cantidad de 30 miligramos, y son autorizados por el Ministerio de Salud. En los estabilizantes encontramos el citrato de trisódico, cloruro de calcio, fosfato disódico, entre otros, en las cuales solo o en mezcla en una cantidad no mayor a 200 miligramos, y saborizantes encontramos los naturales y artificiales autorizados por el Ministerio de Salud en una cantidad mínima. Ingredientes aditivos. En los ingredientes encontramos la leche condensada, leche en polvo, suero de leche en polvo, mantequilla, proteínas de leche, frutas o derivados del cacao, entre otros. En los aditivos encontramos los endulzantes, ácido acético, ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido fumárico, entre otros. Debe tener una cantidad mínima en sí. En los colorantes naturales una cantidad mínima, en los artificiales una cantidad máxima de 80 miligramos, y ambos son autorizados por el Ministerio de Salud. Encontramos los emulsificantes, ácido algínico y sus sales de amonio, calcio y potasio, y propilglicol, carboximetilcelulosa de sodio, carrageenana, gomar, guar, entre otros, en las cuales solos o en mezcla una cantidad máxima de 300 miligramos. Y en los estabilizantes encontramos el carbonato de calcio, potasio y sodio, citrato de calcio, potasio y sodio, ortopotasio de potasio y sodio, en las cuales que nos dice que en solo o en mezcla adicionados una cantidad máxima de 3000 miligramos. Y en los saborizantes encontramos los naturales y los artificiales en una cantidad mínima en sí. Las plantas de producción de derivados lácteos. Estas plantas es un lugar industrial en la cual lleva la transformación de la leche en derivados lácteos. Plantas de enfriamiento en plantas de producto. Según el decreto 2437 de 1883, la leche cruda de las plantas de enfriamiento a plantas de derivados lácteos debe estar inscrito con el nombre y ubicación, representante legal, volumen diario de producción, transporte utilizado, entre otros equipos de recepción de la leche. Encontramos el transportador de cabina mecánico manual en sí. Debe estar un sistema apropiado para recibir y filtración de la leche. Elaboradora de cantina automática o manual. Puede ser equipo para enfriamiento y almacenamiento. Enfriador con capacidad, que sea hermético, que sea con materiales inocuos en sí. Tanques destinados con almacenamiento en leche enfriada cruda en sí. Equipos para la elaboración de la mantequilla. Descremadora para separación mecánica de la grasa láctea. Sistema apropiado para higienización de la crema. Equipo apropiado para lavado de la crema, lavado de la mantequilla. Equipo para el proceso de la leche condensada azucarada. Tanque para estandarización de la leche. Sistema de concentración de sólidos, entre otros. Equipo para el procesamiento del helado. Sistema apropiado para higienización. Sistema apropiado para el almacenamiento y conservación. Y equipo apropiado para el batido de la mezcla. Envasado y almacenamiento de los derivados lácteos. En los materiales pues encontramos el plástico, el cartón, el papel, el aluminio, acero inoxidable, entre otros, vidrio. Lavado de envases reutilizables. Sistema de lavado automático, pues, por inmersión a agua caliente 85 grados centígrados, por inmersión a una solución detergente, y automatización de una solución desinfectante. Las muestras para control. Primero tienen que llevarlo a cabo la autoridad sanitaria correspondiente. Se van a mirar análisis físico, químico y microbiológico. Eso van a llevar los análisis microbiológicos van a llevar 3 muestras, y análisis físicos 2 muestras, y 2 para contramuestras. Rotulado de los derivados lácteos. Es muy importante, ¿por qué? Porque van las características primordiales principales de los productos derivados lácteos. Entonces se viene en grupo 1 y grupo 2. Encontramos en grupo 2 de diferentes productos derivados lácteos con su duración sanitaria, y en el grupo 2 encontramos diferentes
productos derivados lácteos con su duración sanitaria y que se divide en una duración más de 12 meses como tal. Disposiciones diarias del transporte y del registro sanitario. Nos dice que el transporte, la distribución y comercialización y expendio de los derivados lácteos, de los manipuladores y del registro sanitario, de la vigilancia, el control y sanciones, se debe llevar a cabo el cumplimiento de las autoridades sanitarias con respecto a la vigilancia y el control en sí, según el decreto 2437 de agosto 30 de 1883. Leche cultivada con Bifidobacterium. Clases: contenido de grasa láctea entera, semidescremada, descremada, según se adiciona o no azúcar, con dulce o sin dulce. Luego seguimos con las características, que encontramos las características físico-químicas y microbiológicas, como la podemos observar en ingredientes y aditivos. Encontramos en leche entera, leche condensada, proteínas de leche, entre otros. En aditivos encontramos los colorantes naturales, una cantidad mínima, artificial y una máxima de 30 miligramos, que ambos están autorizados por el Ministerio de Salud, y saborizantes naturales y artificiales en una cantidad mínima como tal. La pectina, la carrageenina, la goma xantán se clasifican como estabilizantes, emulsionantes y gelificantes en queso fresco y fundido bajo en grasa. Nos dice que en el producto terminado en 0.8%, la adición de aditivos en goma xantán como gelificantes, ese es el valor, y en el producto terminado 0.5%, la adición de pectina y carrageenina como gelificante en sí. Decreto 616 del 2006. Requisito para la obtención de la leche de la producción primaria. Registro de los actos. Por control del oficial de enfermedades se debe declarar obligatoria. Se deben registrar en la oficina local del ICA como tal. Requisitos que deben cumplir los altos productores de leche. Según el diseño, la ubicación y el mantenimiento de los actos deben garantizar el mínimo riesgo de contaminación de la leche en sí. Se ve en infraestructura. Contar con áreas de ordeño, disponer de demasiada agua, procedimientos de limpieza en equipos e instalaciones, contar con servicios sanitarios para el personal y los utensilios deben ser los adecuados. Rutina de ordeño. El ordeño debe llevarse a cabo con condiciones que garanticen la sanidad de la ubre. Entonces, encontramos que disminución de gérmenes gracias a las operaciones de ordeño en la zona donde las vacas esperan, entre los animales esperantes del ordeño debe ser higiénica y sanitaria, libre de animales inadecuados en las zonas de ordeño como perros, gatos, el análisis de la apariencia de la leche, olor, sabor como tal, entre otros. Procedencia, enfriamiento y destino de la leche. Durante la recolección y la transportación de la leche cruda hacia las plantas de enfriamiento en sí, se debe hacer la leche refrigerada a 4 centígrados y menos 2 grados centígrados. El ingreso y el vehículo sean adecuados, sean higiénicos, sean inocuos en sí, y el personal debe estar fuera de contaminantes algunos, no deben no tener enfermedades como tal. Control en la planta para enfriamiento. Debe ir el registro de temperatura, control de densidad, la lactomería, recuento microbiano, entre otros. Destino de la leche. La leche enfriada tiene destino a la planta de procesamiento de la leche como tal. Especificaciones técnicas de la leche. Características de la leche cruda. Podemos observar los valores. Características físico-químicas de la leche. Leche entera. Leche semidescremada. Ahí observamos los valores como tal. Leche descremada. Requisitos microbiológicos de la leche líquida. Leche pasteurizada. Ahí observamos los valores como tal. Leche ultrapasteurizada. Planta para procesamiento de la leche. Planta de procesamiento. Cumplir requisitos del decreto 3075 de 1997 de procedencia de la leche. El procedimiento de la leche cruda solo se debe hacer en plantas de procesamiento. Si esa leche cruda viene de actos donde fueron escritos en el ICA, se puede llevar a cabo proceso de higienización, equipo mínimo, sistema de clarificación y filtrado, homogenizador, equipo para higienización de la leche, sistema de concentración de sólidos para permitir la eliminación de parte del agua cuando se trate de leche evaporada.
Planta para pulverización. Para llevar a cabo el funcionamiento de aquellas plantas se debe tener en cuenta requisitos como el patio en pavimento asfaltado, plataforma para recepción de la leche, para almacenamiento de la leche cruda, para proceso de higienización, para proceso de concentración, entre otros. Y en equipo químico en esta planta encontramos sistema de clarificación y filtrado para la eliminación de las impurezas, equipo para higienización de la leche, sistema de concentración de sólidos que permitan la eliminación del parte agua, entre otros, en las cuales estos son los más importantes. Aseguramiento y control de calidad. Las plantas de enfriamiento, las plantas de proceso de la leche como tal deben llevar a cabo unos sistemas de control de calidad. Hoy en día se ve mucho el sistema HACCP, que significa análisis de riesgo y control de puntos críticos. De transporte de la leche y su expendido, pues el transporte de la leche cruda se debe hacer por medio de carro tanques o simplemente vehículos dotados con recipientes adecuados para el transporte de este líquido. Esto debe ser de un material higiénico sanitario como tal. Disposiciones administrativas. La inspección, la vigilancia y control la lleva a cabo el ICA. Es una entidad encargada en la cual lleva a cabo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas dispuestas en el 1840 de 1994 y el 1454 de 2001, en las cuales toma muestras para mirar si se lleva a cabo las condiciones sanitarias como tal, si hay riesgos biológicos o químicos en sí. Visita e inspección. El ICA realizará 2 visitas en sí al año como tal, donde se llevará a cabo las condiciones sanitarias, la verificación que lleven a cabo los requerimientos que cumplen condiciones sanitarias adecuadas en sí en los establecimientos. La acta de inspección. Es donde se anuncia si fue favorable la visita o el establecimiento se encuentra en las adecuadas o las inadecuadas condiciones sanitarias según sea el caso en sí. Y de la evaluación y de la conformidad, pues las entidades correspondientes se llevará a cabo la evaluación y expedir el correspondiente certificado si según sean las condiciones sanitarias del establecimiento o del predio en sí. El sistema HACCP, análisis de riesgo y control de puntos críticos. El sistema se basa en un enfoque preventivo sistemático ante los peligros biológicos, químicos y físicos, mediante la anticipación y la prevención, en lugar de centrarse en la inspección y las pruebas de producto final como tal. Es una herramienta que utilizan los que manipulan e industrializan alimentos, con el objetivo de obtener productos inocuos para la salud del consumidor. Los peligros biológicos pues se deben a la contaminación de microorganismos patógenos en sí. Los peligros químicos se deben a la contaminación de alimentos por productos utilizados en la limpieza o desinfección, aditivos alimentarios o residuos plaguicidas, entre otros en sí. Los peligros físicos se deben a objetos que pueden contaminar a los alimentos y causar alguna lesión al consumidor, como ocurre en los utensilios de madera o trozos de vidrio, plásticos y metal. El propósito de este sistema que es evitar que ocurran estos peligros a través o mediante la aplicación de 7 principios. Este principio corresponde a las letras HA de la sigla HACCP, es decir, Hazard Analysis. Es aquí donde se analizan los peligros para la salud. Principio 2. Identificar los puntos críticos de control. Un punto crítico de control es la etapa en la cual se puede aplicar el control para prevenir o reducir el peligro a un nivel aceptable. Por ejemplo, el tratamiento térmico de alimentos es esencial para eliminar el peligro constituidos por las bacterias patógenas.
Principio 3. Establecer los límites críticos. Para cada punto crítico de control deben establecerse y especificarse límites críticos. Estos son criterios que se distinguen lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Los límites críticos se utilizan para juzgar si un proceso está o no está produciendo alimentos seguros. Los límites críticos pueden ser distintos factores, por la temperatura, el tiempo, las dimensiones físicas del producto, la actividad de agua y otros. Por ejemplo, el límites críticos para la cocción de carne es la temperatura interna mínima de 60 grados centígrados. Principio 4. Establecer procedimientos de monitoreo o vigilancia. El monitoreo es la observación programada de PCC para determinar si están respetando los límites críticos. Deben establecerse cómo se efectuar el monitoreo, en qué momento y quién es el responsable. El monitoreo confirmará si se está siguiendo el plan HACCP. Por ejemplo, es la lectura de termógrafos para verificar si la temperatura se mantiene entre los límites establecidos en sí. Principio 5. Establece las medidas preventivas. El monitoreo puede detectar si se ha perdido el control del proceso. La pérdida de control se considera un desvío del límite crítico de PPC. La acción conserva debe controlar el producto que no cumple la norma y corregir la causa. Debe registrar las acciones correctivas y emprendidas. Principio 6. Establece los procedimientos de verificación. La verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones, además del monitoreo para determinar la conformidad con el sistema HACCP. La verificación debe ser realizada por un personal especializado capaz de detectar deficiencias en el proceso en sí. Por ejemplo, análisis microbiológico. Principio 7. Establecer un sistema de registro. Los registros son pruebas escritas por las cuales se documentan acciones emprendidas. Son muy importantes para revisar si el sistema HACCP es adecuado o no. Un registro muestra la historia del proceso como tal. Por ejemplo, las planillas de monitoreo del proceso y los resultados de los análisis del laboratorio. En conclusión, los principios del sistema HACCP, análisis de riesgos y control de puntos críticos, pueden aplicarse en cualquier etapa de la producción de alimentos, desde la producción primaria hasta el consumo final, con objeto de obtener un producto seguro para el consumidor. Además, este sistema es compatible con otros sistemas de control de calidad, es decir, que los alimentos son cada vez más confiables para el consumidor. Cada esto puede expresarse como beneficio para la salud y la economía del país.